Saludos cordiales a todos y todas y bienvenidos a Retumba Polémica. Espero que, al otro lado de la pantalla, estén bien. Hoy me siento impulsado a compartir un tema que, aunque complejo y cargado de emociones, es crucial en el momento actual, no solo para Venezuela, sino para todos aquellos que valoran la justicia, la transparencia y los derechos humanos. Este tema va mucho más allá de las simples cifras o los titulares internacionales. Se trata de una trama mucho más oscura y profunda, que involucra el sufrimiento humano, la diplomacia internacional y, por desgracia, la inacción o peor, la complicidad de instituciones en las que una vez depositamos nuestra confianza. En la historia moderna de América Latina. Durante las últimas 2 décadas, hemos visto cómo una nación que alguna vez fue una de las más prósperas de la región ha caído en una crisis humanitaria sin parangón. A medida que el tejido social se desmorona, las instituciones que deberían velar por el bienestar de los ciudadanos han sido secuestradas por una maquinaria estatal que utiliza el poder para mantener a una élite en el control absoluto. Los informes sobre violaciones de derechos humanos son abrumadores: ejecuciones extrajudiciales, encarcelamientos arbitrarios, represión violenta de protestas, y la lista sigue. Es un panorama desolador que ha obligado a más de 7 millones de venezolanos a abandonar su país en busca de un futuro mejor. El régimen de Nicolás Maduro, que llegó al poder en circunstancias ya de por sí cuestionables tras la muerte de Hugo Chávez, ha demostrado ser particularmente hábil en la manipulación de los mecanismos del Estado para su propio beneficio. A través de una combinación de fuerza bruta, propaganda estatal y control absoluto sobre los recursos del país, ha mantenido un férreo control sobre Venezuela, a pesar de la devastadora crisis económica que ha dejado a millones de personas en la pobreza extrema. El colapso de la economía venezolana ha sido rápido y brutal. En 2013, el país ya estaba experimentando dificultades, pero en menos de una década, la hiperinflación, la escasez de productos básicos y la destrucción de la infraestructura han convertido a Venezuela en un estado fallido en casi todos los aspectos. En medio de este caos, la comunidad internacional ha intervenido de varias maneras. Numerosos países han condenado al régimen de Maduro y han impuesto sanciones, con la esperanza de forzar un cambio de liderazgo y una restauración de la democracia. Organizaciones internacionales como la ONU, la OEA, la Unión Europea y otras han emitido comunicados y resoluciones que critican la brutal represión del régimen, las violaciones a los derechos humanos y la falta de legitimidad democrática del gobierno de Maduro. Sin embargo, hasta el día de hoy, Maduro sigue en el poder, y las condiciones para el pueblo venezolano solo han empeorado. Pero lo que me ha sorprendido y profundamente indignado no es solo la brutalidad del régimen de Maduro, que a estas alturas ya es ampliamente conocida. No, lo que realmente me ha desconcertado es el papel que ciertas figuras de la comunidad internacional parecen estar jugando en todo este drama. Aquí entra en escena Gianluca Rampolla, representante de la ONU en Venezuela, quien ha sido descrito por el propio Maduro como su amigo. Estas no son palabras ligeras ni inocentes. Esta afirmación, hecha en público y sin el menor titubeo, plantea preguntas serias sobre el papel de la ONU en la crisis venezolana y sobre la verdadera imparcialidad de esta organización en un conflicto tan doloroso y complejo. El hecho de que un representante de la ONU, una organización que supuestamente defiende los derechos humanos y la justicia, sea amigo de un líder acusado de crímenes de lesa humanidad es perturbador. Maduro no es solo un líder controversial o un político que ha tomado decisiones difíciles en tiempos de crisis, es un hombre que ha utilizado la fuerza militar para silenciar a sus oponentes, que ha permitido que millones de sus ciudadanos sufran hambre y enfermedades debido a la corrupción masiva y a la mala gestión, y que ha aplastado toda forma de disidencia en su país. Y este es el hombre con el que Rampolla, el representante de la ONU en Venezuela, ha establecido una relación cercana. Ahora bien, podría argumentarse que un diplomático tiene que establecer relaciones con todas las partes involucradas para poder mediar de manera efectiva. Pero aquí es donde radica el problema: el papel de la ONU no es, o no debería ser, simplemente mediar en un conflicto en el que ambas partes tienen la misma legitimidad moral. Aquí no estamos hablando de 2 facciones políticas que tienen desacuerdos sobre políticas económicas o sobre cómo gestionar la administración del país. Aquí estamos hablando de un régimen que ha sido acusado repetidamente de crímenes atroces, frente a una población que ha sido brutalmente reprimida y unida en su lucha por la supervivencia básica. A medida que profundizamos en esta cuestión, la complicidad de figuras como Rampolla no parece ser una mera cuestión de relaciones diplomáticas malentendidas. La ONU, bajo su liderazgo en Venezuela, ha sido terriblemente ineficaz a la hora de abordar los problemas fundamentales del país. Las denuncias de violaciones de derechos humanos continúan, pero las acciones concretas de la organización han sido mínimas. Se ha documentado cómo la ONU, en vez de ejercer presión real sobre el gobierno de Maduro, ha sido complaciente, al permitir que su representante actúe como un aliado tácito del régimen.
Lo que hace que esta situación sea aún más desconcertante es la retórica utilizada por Rampolla en sus apariciones públicas. En lugar de ser un defensor de los derechos humanos y de la justicia, se ha presentado como un colaborador cercano de un gobierno que debería ser condenado, no apoyado. Al examinar más de cerca los discursos y las acciones de Rampolla, uno no puede evitar preguntarse cuál es realmente su agenda. Durante su tiempo en Venezuela, ha hecho énfasis en temas que, si bien son importantes en contextos de paz y prosperidad, en el marco de la crisis venezolana parecen casi irrelevantes, si no francamente insultantes. Uno de estos temas es la promoción de la igualdad y los derechos LGTB, algo que, por supuesto, es una cuestión relevante y necesaria en cualquier sociedad. Sin embargo, en el contexto de Venezuela, donde las personas están luchando por sobrevivir, por acceder a alimentos, medicinas y agua potable, donde los niños son encarcelados y torturados por expresar opiniones políticas, hablar de igualdad LGTB parece ser un lujo de la política internacional que no resuena con las necesidades urgentes del pueblo venezolano. Esto no significa que los derechos de las personas LGTB no sean importantes. Lo son. Pero cuando un diplomático internacional enfoca su discurso en temas de inclusión social y diversidad sexual en un país donde el gobierno está cometiendo crímenes de lesa humanidad, es inevitable preguntarse si esto no es más que una cortina de humo, una táctica para desviar la atención de los problemas más urgentes. La verdadera inclusión y justicia en Venezuela no vendrá a través de campañas de relaciones públicas sobre la igualdad de género o la diversidad sexual, sino a través de un cambio profundo en el sistema político que actualmente oprime a millones de personas. La relación actual entre Venezuela y la ONU ha sido motivo de polémica en los últimos años, particularmente debido a las constantes denuncias de violaciones de derechos humanos en el país sudamericano. Desde 2014, cuando la crisis política, económica y social en Venezuela empezó a agudizarse, la Organización de las Naciones Unidas ha emitido varios informes señalando abusos por parte del gobierno de Nicolás Maduro, incluyendo torturas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y represión contra manifestantes pacíficos. Estos informes, liderados en gran parte por la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, han puesto a Venezuela en el foco de atención mundial, lo que ha provocado tensiones entre el gobierno venezolano y la comunidad internacional. A pesar de estas denuncias, la relación entre el régimen de Maduro y la ONU ha estado marcada por la contradicción. Mientras que los informes de derechos humanos condenan las prácticas del gobierno, la ONU también ha desempeñado un rol en la distribución de ayuda humanitaria en Venezuela, un país donde millones de personas sufren por la falta de alimentos, medicamentos y servicios básicos. Este doble enfoque ha llevado a críticas hacia la ONU, especialmente de sectores opositores que acusan a la organización de ser permisiva con el régimen de Maduro. Uno de los momentos más controversiales fue la designación de Gianluca Rampolla como representante de la ONU en Venezuela. Según algunas fuentes, Rampolla mantuvo una relación cercana con figuras del gobierno venezolano, lo que aumentó las sospechas sobre la imparcialidad de la ONU en el conflicto. A nivel internacional, Venezuela también ha mantenido una relación complicada con varios países europeos. Desde el inicio de la crisis venezolana, Europa ha sido una de las principales regiones en pronunciarse contra el gobierno de Maduro, especialmente en lo que respecta a la situación de derechos humanos y la crisis democrática en el país. Muchos países europeos, liderados por España, Alemania, Francia y el Reino Unido, han expresado su rechazo a los resultados de las elecciones presidenciales de 2018, en las que Nicolás Maduro fue reelecto en medio de acusaciones de fraude, manipulación electoral y represión de la oposición. En respuesta, la Unión Europea ha impuesto varias rondas de sanciones dirigidas contra altos funcionarios del gobierno venezolano y empresas estatales involucradas en actividades que se consideran violatorias de los derechos humanos o corruptas. España ha sido uno de los actores más relevantes en la relación de Venezuela con Europa, no solo por su influencia en la Unión Europea, sino también por la enorme diáspora venezolana que se ha instalado en el país en los últimos años. En 2019, España fue uno de los países que reconoció oficialmente a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, un gesto que generó una escalada diplomática con el régimen de Maduro. La Embajada de España en Caracas se convirtió en refugio para líderes opositores, lo que tensó aún más las relaciones bilaterales. Sin embargo, a pesar de estas tensiones, los lazos económicos y culturales entre ambas naciones se mantienen. Las inversiones españolas en Venezuela, especialmente en sectores como la banca, la energía y las telecomunicaciones, siguen siendo significativas, aunque han sufrido un deterioro debido a la crisis. Por otro lado, la Unión Europea ha adoptado una postura de presión moderada hacia Venezuela, combinando sanciones con intentos de mediación en el conflicto político. Países como Noruega y Suecia han liderado varios esfuerzos de diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición, con el respaldo de la UE.
Sin embargo, estos diálogos han sido infructuosos hasta la fecha, en gran parte debido a la falta de confianza entre las partes y la percepción de que el gobierno de Maduro utiliza estos diálogos como una táctica para ganar tiempo y legitimidad sin implementar verdaderas reformas democráticas. A pesar de los numerosos intentos de establecer una negociación efectiva, la situación política en Venezuela se mantiene estancada, con la oposición fragmentada y sin una salida clara a la crisis. Además de las sanciones económicas y diplomáticas, la Unión Europea también ha sido un canal importante de ayuda humanitaria para Venezuela. Países como Alemania y Francia han destinado recursos para apoyar a organizaciones no gubernamentales que operan en el terreno, ayudando a mitigar la crisis humanitaria que afecta a millones de venezolanos. Sin embargo, la distribución de esta ayuda ha sido complicada, ya que el gobierno de Maduro controla estrictamente el acceso de organizaciones internacionales al país. En 2019, la negativa del gobierno a aceptar ayuda humanitaria internacional se convirtió en un tema clave de confrontación política, especialmente cuando la oposición, liderada por Juan Guaidó, organizó una operación para llevar ayuda desde Colombia, la cual fue bloqueada violentamente en la frontera. La situación de Venezuela también ha sido un tema recurrente en las discusiones diplomáticas entre Europa y América Latina. En el contexto de las relaciones entre ambos continentes, el Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela, formado por países de Europa y América Latina, ha intentado promover una solución pacífica al conflicto venezolano. Sin embargo, las diferencias de enfoque entre los miembros del grupo, así como la creciente influencia de países como Rusia y China en apoyo del gobierno de Maduro, han complicado estos esfuerzos. La falta de una estrategia coherente y efectiva ha hecho que la situación se prolongue, y aunque Europa sigue comprometida con la defensa de los derechos humanos en Venezuela, las divisiones internas y la falta de una acción conjunta clara han limitado el impacto de sus políticas. Finalmente, cabe destacar que Venezuela, a pesar de su aislamiento diplomático en muchos frentes, sigue manteniendo relaciones estratégicas con países como Rusia, China, Irán y Turquía, lo que ha permitido al régimen de Maduro sobrevivir a la presión internacional. Mientras Europa y la ONU intentan promover una transición democrática, el apoyo económico y militar de estos países ha sido fundamental para la estabilidad del régimen. Este juego geopolítico ha convertido a Venezuela en un campo de disputa entre las grandes potencias globales, lo que ha dificultado aún más cualquier intento de resolución pacífica del conflicto. En conclusión, la relación actual de Venezuela con la ONU y Europa está marcada por la contradicción, la tensión y la lucha por influir en el futuro del país. Mientras la ONU sigue denunciando violaciones de derechos humanos y Europa impone sanciones, el gobierno de Maduro busca consolidar su poder mediante alianzas estratégicas con países que le brindan respaldo frente a las presiones internacionales. A pesar de los esfuerzos por mediar y promover el diálogo, el panorama sigue siendo incierto, y la solución a la crisis venezolana parece estar lejos de alcanzarse. No es solo el hecho de que Rampolla parezca estar en connivencia con el régimen lo que es preocupante. Es la falta de una respuesta contundente por parte de la ONU lo que realmente debería alarmarnos. La ONU es, o debería ser, una de las instituciones más respetadas y confiables del mundo en la lucha por la paz y los derechos humanos. Sin embargo, su respuesta a la crisis venezolana ha sido, en el mejor de los casos, tibia. Las sanciones internacionales, aunque han sido impuestas por otros actores globales, no han sido acompañadas por una presión efectiva por parte de la ONU. Las violaciones de los derechos humanos siguen ocurriendo, y las condiciones en Venezuela siguen deteriorándose, sin que la ONU o su representante en el país parezcan estar haciendo algo significativo para detenerlas. En un informe reciente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se detallan las violaciones de derechos humanos en Venezuela, incluyendo tortura, ejecuciones extrajudiciales, y represión sistemática de la oposición. Estas son violaciones gravísimas que deberían llevar a una condena internacional rotunda y a acciones concretas para sancionar al régimen. Sin embargo, mientras el informe se daba a conocer, Rampolla seguía reuniéndose con altos funcionarios del gobierno venezolano, discutiendo cuestiones que no parecen estar relacionadas con la represión y la violación de derechos humanos que enfrenta el país. Esta desconexión entre las palabras y las acciones es alarmante, y pone en entredicho la capacidad de la ONU para actuar de manera efectiva en situaciones de crisis como esta. En última instancia, la verdadera pregunta que debemos hacernos es esta: ¿qué está haciendo realmente la ONU en Venezuela? ¿Está su presencia ayudando al pueblo venezolano, o está sirviendo como una herramienta de legitimación para un régimen corrupto y violento? ¿Es Rampolla un mediador imparcial o un actor más en el juego político que se está jugando a costa de millones de vidas venezolanas? Las respuestas a estas preguntas son difíciles de encontrar, pero lo que está claro es que la comunidad internacional necesita reconsiderar su enfoque hacia Venezuela. No podemos seguir permitiendo que las instituciones que deberían ser defensoras de los derechos humanos se conviertan en cómplices de aquellos que los violan.
la relación actual entre la ONU y Venezuela está marcada por una combinación de tensiones diplomáticas, esfuerzos humanitarios y controversias políticas. Desde que el país entró en una profunda crisis política, económica y social, la comunidad internacional ha seguido de cerca los acontecimientos, y la ONU no ha sido una excepción. Sin embargo, su rol ha sido cuestionado debido a las dinámicas complejas que involucran tanto la situación interna de Venezuela como los intereses y las posturas internacionales. Por un lado, la ONU ha denunciado reiteradamente las violaciones de derechos humanos cometidas bajo el gobierno de Nicolás Maduro. En varios informes, la organización ha documentado abusos como la represión de manifestaciones, torturas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. En 2020, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela presentó un extenso informe que vinculaba directamente a Maduro y a otros altos funcionarios con crímenes de lesa humanidad. Estos informes generaron condenas globales y reforzaron el aislamiento del gobierno venezolano en ciertos foros internacionales. No obstante, a pesar de estas condenas formales, el papel de algunos representantes de la ONU en Venezuela ha sido objeto de crítica. En particular, la presencia de Gianluca Rampolla, coordinador residente de la ONU en Venezuela, ha generado controversia debido a su cercanía con el gobierno de Maduro. Algunos sectores han acusado a Rampolla de adoptar una postura demasiado conciliadora, lo que ha sido visto como una legitimación implícita del régimen. Este enfoque ha causado divisiones entre quienes creen que la ONU debería adoptar una postura más firme contra el gobierno y aquellos que ven el diálogo como la única vía para aliviar la crisis humanitaria. En cuanto a los esfuerzos humanitarios, la ONU ha desempeñado un papel crucial en Venezuela, canalizando ayuda para enfrentar la escasez de alimentos, medicinas y otros recursos esenciales. A través de agencias como el Programa Mundial de Alimentos, PMA, y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, la ONU ha intentado paliar la crisis, especialmente en áreas rurales y en poblaciones vulnerables. Sin embargo, estos esfuerzos han sido limitados por las restricciones impuestas por el gobierno venezolano, que ha mantenido un estricto control sobre la distribución de ayuda para evitar que ésta sea utilizada por actores opositores. En resumen, la relación actual entre la ONU y Venezuela es compleja y ambigua. Mientras que la organización ha denunciado las violaciones a los derechos humanos y ha intentado mitigar la crisis humanitaria, las acciones de algunos de sus representantes en el país han sido vistas como contradictorias o insuficientes. La ONU se encuentra en una encrucijada, intentando equilibrar su papel como mediador internacional con la necesidad de responder a la emergencia que enfrenta el pueblo venezolano, en un contexto en el que la legitimidad del gobierno sigue siendo un tema profundamente divisivo a nivel global. Es hora de que la ONU actúe con firmeza y deje de lado las relaciones diplomáticas cómodas. El pueblo venezolano necesita justicia, libertad y apoyo verdadero, no más discursos vacíos o alianzas turbias con un régimen represivo. Mientras Rampolla siga representando a la ONU en Venezuela, es difícil imaginar que las cosas mejoren. Pero tal vez, si logramos arrojar suficiente luz sobre esta situación, si logramos exigir más transparencia y responsabilidad a las instituciones internacionales, podremos comenzar a ver el cambio que Venezuela tanto necesita. Porque al final del día, lo que está en juego aquí no es solo la reputación de la ONU, sino la vida y el futuro de millones de venezolanos que merecen mucho más de lo que actualmente están recibiendo.